Buenas noches para todos. Daremos inicio al proceso de formación respecto a la ficha de análisis de desarrollo de software 272.15.40 con la competencia de razonar cuantitativamente en nivel intermedio de matemáticas. A continuación presentaré el material relacionado al desarrollo de la actividad. Debemos ingresar a la fase de análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, e ingresamos a y buscamos la competencia relacionada al código de matemáticas. En la anterior evidencia trabajamos lo que fue el planteamiento de una ecuación. En esta evidencia realizaremos un muestreo estadístico con proceso de contextualización en la vida diaria. Entonces, para ello deben ingresar a actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, e ingresamos al ítem 240.201.528, actividad de aprendizaje número 3. Para dicho proceso, deben acceder al proceso de instrumento de evaluación y anexo para poder entender cuál es el objetivo de la actividad que se va a llevar a cabo. Ingresamos, abrimos la actividad y dentro del proceso de instrumento que vamos a realizar. Representa un conjunto de datos con la variable estadística. Realiza conversiones equivalentes entre sistemas de medida y define resolver con las necesidades de su entorno. En este caso les recomiendo llevar a cabo el uso del material del curso, pues para poder identificar cómo llevar a cabo ese proceso de muestreo. Para ello debemos entrar a material de información, ingresamos a nivel de matemáticas intermedio y ingresando acá, ingresamos al recurso educativo en donde podemos llevar a cabo el apartado relacionado los conceptos más importantes de la estadística. Dentro de ese curso que vamos a ver, la estadística descriptiva, que es la con la cual se cuenta con moda, mediana, promedio y demás, y coeficiente de correlación y el sistema de unidades. Entonces entramos a estadística descriptiva y checamos. Entonces, aquí podemos ver cuál es la diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva básicamente se encarga de recolectar información en presentación en forma de gráficos o tablas. Y la inferencial se encarga de hacer inferencias a partir de los datos tomados de una muestra de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tablas de frecuencias. Tablas de frecuencias de manera cuantitativa y cualitativa. ¿Cómo se deben hacer? Una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa y una frecuencia relativa acumulada. Esto se puede usar por medio de uso de Excel. Aún así, en la elaboración de gráficos, aquí podrán ver un material con respecto a la parte de tabla de frecuencias con ejemplos explicados en el cual pueden hacer la elaboración para llevar a cabo ese tipo de tabla. Entonces, podemos hacer uso de gráfico de barras, histogramas, gráfico de líneas o gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión son puntos de dispersión en donde se observa el eje X y eje Y para contemplar el comportamiento de una variable con respecto al desplazamiento en tiempo o desarrollo de la misma, viendo cómo ésta evoluciona y cuáles son los sectores limitantes que va tomando. Ya un gráfico de líneas, pues básicamente el mismo gráfico de dispersión, pero con diferentes valores y diferentes variables a evaluar, ya sea costo de un producto, variable de muestra de personas, gustos y demás. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Un histograma es un diagrama con, obviamente, un diagrama de barras
con curva de descendencia, pues para identificar factores relacionados a frecuencias de valor, para evaluar, digamos, el comportamiento de altura, distancia, bueno, independientemente de la variable que ustedes requieran. Ya circular es para tener, digamos, dominancia, específicamente en un tema o en procesos de encuesta. Y el gráfico de barras es el común para identificar digamos, las variables entre uno a otro, teniendo en cuenta cuál es el más representativo. Este material les va a ayudar a llevar a cabo el proceso de la actividad. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que para hacer una estadística analítica e inductiva deben tener, primero, una población, una muestra, y de ahí ya sacan el ejemplo. Entonces, número de planetas que existen en el universo o el número de personas que se movilizan terrestremente en todo un país, eso es el número como tal. Entonces, ejemplo, para determinar el porcentaje del desempleo que hay, no sé, se toma como muestra una cantidad de personas de todos los barrios de la ciudad a un modelo matemático que permite determinar, según la población, cuán tan grande debe ser esas muestras. Entonces, hay una variable cuantitativa. Por ejemplo, son todos los datos que expresan números. Por ejemplo, números de estudiantes en un programa de formación, número de aprendices de 20 años, por ejemplo, en el SENA. Y una variable cualitativa es aquella que pues no tiene un valor, sino que da una variable por letra, estado civil, tipo de sangre, nacionalidad o etcétera. Entonces, de esta manera podemos llevar a cabo la elaboración de un diagrama para identificar o hacerlo. Esto lo podemos hacer por medio de Excel. Les recomiendo que se lean este material porque con este material pueden llevar a cabo la evidencia. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de, de cómo sería un proceso em, con relación a básicamente a hacer un proceso estadístico. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de un proceso estadístico, de qué consiste. Segundo, mostrar para que se hagan una idea de cómo sería un ejemplo para hacer esta evidencia. Y así tengan una idea más clara. Les voy a mostrar un ejemplo, cómo sería una implementación estadístico en proceso de campo, por ejemplo. Deme un segundo, busco el ejemplo. Mostrarles más detalladamente cómo sería ese proceso.
Acá les muestro. Para que ustedes tengan más claro, sería ese proceso. Entonces, básicamente van a entrar a Excel. Básicamente van a entrar a Excel, a la página en Excel. Van a seleccionar cualquier. Entonces van a hacer insertar. Y aquí en el área de insertar van a encontrar la parte de gráficos. Y ya en la parte de gráficos ustedes van a encontrar gráficos de dispersión, gráficos de histogramas, con bloques, diagramas de barras. Pues básicamente ustedes tienen que darle los valores. Ejemplo, altura sobre edad, por ejemplo. Entonces, ponen datos al azar. En datos al azar. Y ahí entonces hacemos el proceso de insertar diagrama de barras, por ejemplo. Y si pueden ver, ahí ya pueden ver esto sería como tal la evidencia que ustedes pueden hacer. Eso es por, digamos, por medio de diagrama de barras, digamos, por dispersión. Acá pueden ver un diagrama por dispersión. Entonces, ustedes pueden tomar los datos que quieran, altura de edad, y hacer, y esta sería la evidencia como tal para identificar o hacer su diagrama de barras o cualquier tipo de diagrama relacionado. Entonces tienen que ir a Excel, al encabezado de gráficos y en la parte de encabezado de gráficos van a poder hacer la evidencia. Y esa sería la evidencia como tal. No siendo más, quedo atento eh, a cualquier inquietud, ya que no hubo conexión del día de hoy por parte de ustedes, entonces quedaría atento a que vieran el video, la grabación y con respecto a eso, pues quedaría atento a cualquier inquietud. Muchas gracias, feliz noche.